Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vengo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, División de Ciencias Sociales y Administrativas, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, Unidad Académica Multidisciplinaria, Campus de Acalco, Licenciatura en Derecho. Mi materia es Sistema Penal Acusatorio Adversarial, quien la imparte el doctor Gilberto Pineda Martínez. Su servidora, Carla Fernanda Huesca Bonilla. El tema que hoy vamos a hablar es el desarrollo de la audiencia oral, así como los procesos que se ejecutan en cada etapa del procedimiento penal mexicano. Hablando de las etapas de investigación, como tal, nosotros encontramos la primera etapa, que es la investigación inicial. En esta se van a reunir, o más bien se dividen en dos etapas, que es la complementaria. Después, posteriormente, nos vamos a ir a una etapa intermedia, a un juicio oral, así como la sanción o sentencia que se va a llevar a cabo del delito que se está causando. A continuación les voy a hablar un poco más de cada etapa, en qué consiste, cuáles son sus aperturas, algunas definiciones, para que quede un poco más claro el tema. Como primera etapa se encuentra la de investigación. Esta se divide en la inicial y complementaria. En esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, el cual empieza a tener un control de la detención para después formular la imputación y culmina en la vinculación a proceso del que en este caso va a estar sentenciado. Se nombra como acusado o imputado según sea el orden de las etapas que se encuentren. Vamos a comenzar con la etapa que se hace una denuncia, posteriormente de querella. Para empezar un poco a desglosarnos en los términos generales, vamos a decir que la denuncia es un acto que se pone en conocimiento a una autoridad, el cual está infraccionada legal y esta es sentencia de un delito. Posteriormente hay otras definiciones que manejan como formalidad de dar notificación a una autoridad de algo que se está violentando. Algunas de sus características es que debe de ser por escrita y que cualquier persona puede hacerla de manera oral ante un órgano jurisdiccional, en este caso la autoridad competente, que se encontraría como primer respondiente en el caso de ser así, o en el caso del Ministerio Público. Por lo general se da el nombre de la persona al que se le está otorgando para que él pueda denunciar y declare los hechos. Mientras en el elemento de querella, como definición, esta parte parte de una acción penal, el cual sirve para ingresar a un proceso jurídico penal. También es un mecanismo o procedimiento que sustenta un delito. Algunas de sus características es que debe de ser de manera escrita y debe de ser de manera muy completa para que pueda otorgar las distintas áreas que se encuentran dentro de ella. Algunos elementos que se comprende en esta etapa es la formulación del imputado, donde se agotan todas las pruebas posibles para determinar los datos. Y también se analizan cada uno de los que está como investigación previa. Nos vamos a ir ahora con la etapa complementaria, ya que como les dije en un inicio, la etapa inicial, que se divide en dos y también se conoce porque se reúnen las pruebas necesarias para hacer la detención del sujeto. Ahora nos vamos a basar en una etapa complementaria en cual nos influye la detención, ya sea por flagrancia o incluso por la formulación del imputado. Algunos elementos es como la formulación del imputado, la declaración que puede hacer el imputado, la vinculación a proceso y posteriormente la cierre de la investigación. Las características que se encuentran es que el agente del Ministerio Público va a determinar si los elementos son necesarios para que sea condenado este imputado. Al no ser así, él queda en inmediata liberación. No hay pruebas necesarias en contra de él para que esté ejecutado. Después nos vamos a ir a una audiencia que el juez la determinará el final del proceso.
y también donde el agente del Ministerio Público va a colaborar para presentar todas las pruebas necesarias, que su colaboración va a ser que va a encontrar todas las posibles investigaciones, ya sea en las distintas ramas, para que la primera etapa se culmine con pues el imputado y sea declarado a proceso y posteriormente pueda tener un buen juicio. El imputado o la persona que es señalada tiene derecho a tener un defensor. Este defensor debe de conocer al 100% lo que está pasando con él para que pueda tener un buen asesoramiento y así poder corresponder a lo que sea necesario. Al acuerdo de la formulación se van a recabar todas las pruebas que lo señalen para que este sea, bueno, ya que se encontrará más bien puesta a disposición, este va a ser declarado para observar y atender a todas las necesidades que el Ministerio Público señale. Su defensor, su trabajo va a ser enfrentar a esas pruebas que va a ir señalando el Ministerio Público a cómo vayan las etapas del proceso de una buena representación y él pueda quedar en completa libertad en caso de no ser señalado o en caso de las faltas de prueba que puede obtener también por parte del Ministerio Público. Aquí el trabajo principal es que la parte sea agraviada según sea el caso. En este caso, un ejemplo muy claro es que si al imputado se le está oponiendo el delito de robo, que incluso lo encontraron en términos de fragancia, lo que quiere el Ministerio Público va a recolectar todas las pruebas necesarias, incluso con la ayuda de policía de investigación, ya que a lo mejor como primera instancia se encuentra él al ser detenido por el tema de fragancia y ya posteriormente vamos a ver si se va a vincular a proceso o no, de acuerdo a lo que recabó el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público tiene la ventaja de estar 24 horas de investigación adicional. Asimismo, también el juez ordenará la vinculación a proceso del imputado, también fijará algunas medidas cautelares y la audiencia se cerrará conforme el juez dicte el proceso y aparte del proceso la determinación del tiempo fijado para cerrar una investigación clara y precisa en la cual éste tendrá que hacer su trabajo a continuación el Ministerio Público. Para eso, una cierre de investigación que lo manifiesta el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales es que el Ministerio Público concluye la investigación cuando el juez de control lo indica. Otro punto a tratar muy importante es que el Ministerio Público no solicita prórroga para en cual el imputado, víctima o ofendido la den por finalizada. El MP también informa a la víctima y ofendido cuando éste ya haya sido cerrada por el hallazgo de que ya tenga las pruebas necesarias, incluyendo al imputado. Algunas medidas cautelares que se pueden reflejar en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales es lo que está impuesto ante la resolución judicial, asegurando pretensión del imputado y garantizando la seguridad de la víctima y del ofendido. Alguna vinculación a proceso en donde el cual en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el juez de control dicta la resolución en 72 a 144 horas aproximadamente. El detenido por fragancia, el juez de control determina y calificará su detención, mientras que el Ministerio Público formará una buena imputación y el imputado puede invocar a un defensor jurídico, a lo que ya lo habíamos comentado anteriormente, para que ya no sea acompañado a alguien que sepa de este proceso y lo pueda asegurar y asesorar de las etapas que se están concluyendo. La oportunidad de declarar del imputado en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales se dice que el imputado puede declarar en cualquier etapa del procedimiento, el cual en cualquiera de las etapas el juez de control preguntará al imputado si desea contestar algún cargo, en el cual si él omite el silencio se dará como finalizado que ya fue debidamente asesorado según los acuerdos que se marca la ley. En el artículo 309
del Código Nacional, de donde se hace una formulación al imputado, el MP en este caso es el que informa la formación del imputado y el juez de control desarrollará lo que actualmente platicábamos que se le iba a señalar con cuestión de que sea algo directo a base de lo que ha realizado. Esta etapa es muy concreta y en cual el Ministerio Público, cuando llega a concluir, no puede ser un plazo o no puede exceder a mayor a 2 meses, pero tampoco puede exceder los 5 meses según sea la investigación necesaria para que pueda comentar una buena determinación y donde el imputado sea señalado según corresponda. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la investigación intermedia. Alguna de su estructura es la formalización de la acusación, presentar las pruebas de admisión y automática dictar autoapertura al juicio oral. En esta segunda etapa se prepara un juicio donde se resuelven todas las pruebas necesarias según marque la ley. Tiene como objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la duración de los hechos controvertidos que serán mencionados en el juicio oral. Comprende, como ya les había comentado, la formulación del acusado, tanto como apertura a juicio. El Ministerio Público, como defensa, presentará sus pruebas ante el juez de control, el cual probará para llevarse a la siguiente fase. Ok, vamos a hablar un poco de las pruebas que se encuentran dentro de ella. Para ello vamos a hablar de un escrito, que existe para ello un escrito de acusación, el cual ensaya desde la solicitud de apertura, que se inicia desde la acción, la identificación de la persona que está acusada, que estudia el procedimiento para que éste lo reconozca y sea claro y preciso. La participación del proceso es muy importante, donde aquí se refleja el sujeto pasivo, donde es señalado automáticamente por el Ministerio Público, el cual ya recabó todas las pruebas necesarias por medio de distintos medios de investigación y ya posteriormente ya pueda declararse a juicio. La circunstancia atenuante o agravante según sea el caso. En este caso, ¿qué quiere decir atenuante o agravante? Puede reducir, aumentar, según las sentencias que sean necesarias, los hechos punibles, actos destinados para afirmar que fue el sujeto señalado, actos donde el Ministerio Público tiene todas las pruebas necesarias para señalar a esa persona y declarar como imputado, relación con el delito del imputado y posteriormente se va a basar a unas pruebas y más bien para las penas necesarias que puedan ejercitar acción legal. La pretensión abre a un juicio ya más exhausto. La preparación del juicio posteriormente procedimiento de un abreviado es el trámite del enjuiciamiento de los delitos que se le atribuyen. En este caso, un ejemplo puede ser un ejemplo de robo, en el cual el sujeto es detenido por flagrancia, se encuentra en el lugar, lo ven los policías de investigación, ya que son la primera instancia, y posteriormente pues empiezan a ver este tipo de estructuras donde se maneja también diligencias pruebas, donde aquí son las pruebas pertinentes que se declara al imputado y pues se pueden acercar hacia ellos para ver qué es lo que es la autoapertura. Una autoapertura, como primera instancia, es el juez de control, donde da resolución a términos según nos marca nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se concluye la audiencia intermedia y se identifica ya el acusado. Los hechos ya se van a debatir a juicio y las personas serán citadas para tener un mejor conocimiento dentro de ello. Una preparación a juicio, al final, es el desahogo de pruebas y las medidas cautelares que se le pueden imponer al acusado según se dé el caso. La investigación a juicio. Ok. Como en la primera etapa del juicio oral, el cual se desahogan pruebas, hay alegatos de clausura y al mismo tiempo una sentencia que será condenada para el imputado, la persona que es señalado y fue cometido un delito, el cual cometió un agravio o incluso dañó el bien jurídico tutelado ante la ley. Bueno, esta etapa tiene la decisión de una cuestión esencial de proceso, el cual se realiza y deberá asegurar la vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad,
celeridad y continuidad. Recordando que el principio de inmediación, en este caso cuando se trata a lo mejor en un delito, vamos a poner un ejemplo de lesiones, y ambas partes se sujetan a que el imputado va a pagar las lesiones que fue provocados por él y se las va a tener que pagar a la víctima, en este caso vamos a poner el nombre de Juan N. Cuando esto sucede, automáticamente se cierra el juicio, ya que se va a hacer un proceso de inmediación, incluyendo que esta inmediación es donde ambos sujetos se someten a que van a mantenerse y ya no se van a agredir, ni siquiera van a tener un poco de conocimiento dentro de ellos, porque al final este principio de inmediación trata de que ambos sujetos se respeten mutuamente y ya no puedan ofenderse ni física ni verbalmente al firmar un convenio ya establecido. Bueno, el juicio se comprende y recibe una autoapertura a juicio, una sentencia emitida por el Tribunal del Juicio Oral. En esta etapa, el juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público. Ambos sujetos van a desahogar las pruebas necesarias para señalar en este caso al imputado. Se desahogan las pruebas, que es lo que ya les había comentado, se emiten los alegatos de clausura o finales por partes. En este caso, los alegatos de clausura son los que al final como queda concluida la audiencia, en cómo están ya definitivamente efectuados, y dice que también se delibera y emite una sentencia a la que se explica oralmente al imputado si es inocente o culpable. En este caso de lesiones, del ejemplo que ya les había comentado, pues se va a citar algo que en este caso vamos a anotar como inocencia, ya que automáticamente el imputado va a pagar los daños necesarios y va a firmar un convenio donde ambas partes se sujeten al respeto mutuo. Cuando se emite una sanción, en el caso de sentencia condenatoria, que es por un delito más grave, en este caso podemos hablar de homicidio, el tribunal de enjuiciamiento se enviará copia de la sentencia que haya quedado firme al juez de ejecución, correspondiente a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento de esta. Automáticamente, cuando esto es lo que pasa cuando hay un delito más grave. El delito más grave en este caso es la vida. La vida es el que está muy penado actualmente. ¿Por qué? Porque es el que más protegen. Entonces, en este caso, ser un homicidio que al final sea con tentativa calificada puede penarte hasta muchos años de cárcel, donde no tengas prórroga alguna de la misma sentencia. Recordando que para desarrollar un buen juicio oral y se pueda manifestar en una buena audiencia, hay una apertura donde es el resumen de todos los hechos que se van a tratar, así como un interrogatorio directo al abogado fiscal, que se presenta las pruebas y prestan testimonios de confianza para la acusación, la sentencia absolutoria, el cual el abogado defensor solicita al juez sobrecimiento por falta de pruebas, la defensa, si la sentencia absolutoria es denegada o no se realiza, el abogado expondrá las pruebas que demuestren la inocencia de su defendido, y no es obligatorio, pero en el caso de llevar testigos, siguen los pasos idénticos a los expuestos a la acusación. Alegatos finales, en el cual se habla que el fiscal y abogados hacen un resumen en lo que cada fortalece los puntos que benefician ante el jurado. Instrucciones. El juez instruye a los jurados sobre las leyes que aplican en cada caso, y todas estas instrucciones deben sentarse y debe de ser verificado y veraz. Deliberaciones. El jurado posee el tiempo para deliberar el caso, para llevar su veredicto. El presidente del jurado hace entrega el veredicto por escrito. La sentencia, que se informa el veredicto final y la pena que según le corresponda, de acuerdo a lo que ya se hizo, se realizó. Para motivar un buen juicio oral en derecho penal, que en este caso las partes, o en este caso de que a lo mejor algunos juicios tengan el plazo o no pueda ser como tal,
es que las partes no estén preparadas y no estén acreditando las pruebas necesarias. Es necesario que en cada sesión que existan tengan pruebas necesarias para poder acreditar y hablar sobre una imputación. El procedimiento del jurado, las pruebas que deben debatir, debe de tener algo veredicto, que son las que practiquen en vista oral. El procedimiento abreviado en el juzgado dura de 5 años de prisión a 10 si es de otra naturaleza, y la audiencia provisional se suspenden los límites descritos según sea el apartado que habíamos ya mencionado de 5 años de prisión. Para concluir se practican las pruebas por vías oral, se escuchan las declaraciones, se presentan los hechos y se ofrecen los alegatos de ambos lados. De acuerdo al juicio oral depende y transcurre o procede una suspensión en el caso de, ya les había comentado, de no tener las pruebas necesarias, que en este caso el Ministerio Público no colaboró, no verificó para tener una sentencia según sea el caso de cada uno de ustedes, o más bien el caso que se está llevando a práctica o lo estamos poniendo como ejemplo. En este caso es todo lo que hemos presentado del juicio oral. Espero que les sirva bastante la información, es muy veredicta y nos estamos saludando. Un gusto y gracias por la atención prestada.